Los criollos se consideraron los herederos de los aztecas y de los conquistadores. México en 1808 se vio invadido ante España, donde Carlos IV abdicó a favor de su hijo Fernando VII. Napoleón tuvo un papel muy importante en esta época, ya que fue él quien hizo abdicar a Fernando VII para que le entregara la corona a Carlos IV, quien se la entregó a él, y por último llegó a José Bonaparte. Los autonomistas se rehusaban a la idea de que su país fuera una colonia. Ellos decían que en la Nueva España establecer una autonomía regional era ilegal. En 1808, estos arrestaron al virrey el 16 de septiembre, así como a Talamantes, Azcárate y otros criollos, lo que ocasionó un levantamiento en 1810 por la suspensión de la autonomía. En Querétaro y Guanajuato se encontraban personajes como Ignacio Allende, Juan Albama, Miguel Domínguez y Mariano Abasolo, concentrándose para derribar a los españoles. La rebelión debía comenzar a principios de octubre, pero las autoridades se enteraron por diversas fuentes y se prendieron al corregidor Domínguez. Hidalgo, al enterarse, comenzó una revuelta al momento. Así, el 16 de septiembre de 810, Hidalgo dio el grito conocido como el grito de Dolores. Le cedo la palabra a mi compañero Jesús Asensio. Hidalgo incitó a los indios para que se unieran a él y defendieran la religión. Así, la revolución empezó en nombre de la Virgen de Guadalupe y de Fernando VII. Lo que Hidalgo pedía era la eliminación de la esclavitud, la devolución de la tierra y de la independencia. Los rebeldes tomaron la ciudad de San Miguel, Celaya y Guanajuato, y el 28 de septiembre asaltaron la Alhóndiga, donde los europeos se habían refugiado. El 28 de octubre, Hidalgo y 80,000 seguidores se presentaron ante la Ciudad de México. 2 días después, fueron atacados por una fuerza realista, donde perdieron 2,000 hombres en la batalla, y 40,000 desertaron. Tras muchas batallas, Hidalgo y sus oficiales fueron arrestados en Coahuila a finales de marzo. Días después, en Chihuahua, fueron juzgados y ejecutados. Hidalgo fue fusilado el 30 de julio y su cabeza fue cortada y llevada a ser exhibida en Guanajuato. Hablando un poco sobre José María Morelos, su programa consistía en la independencia. El propósito de sus reformas sociales pedían la ambición del tributo, esclavitud, sistema de castas, entre otras cosas. En ese entonces, el general Calleja casi termina la rebelión de Morelos. Le cedo la palabra a mi compañero Carlos Ortega. Esto ocurrió cuando Morelos sitió a las fuerzas rebeldes durante 72 días, donde Morelos se había instalado para preparar un asalto, pero evacuaron el lugar. En verano de 1814, el Congreso se instaló en Apatzingán por influencia de Carlos María Bustamante y Andrés Quintana Roo, donde se proclamó una constitución para ganarse el apoyo de los liberales. El Congreso insurgente pasó la mayor parte de 1815 huyendo de un lugar a otro, y por fin, el 5 de noviembre, un destacamento realista de 600 hombres aproximadamente capturó a los rebeldes y a Morelos. Fue mandado a la Ciudad de México, donde fue juzgado por la Inquisición, y el 22 de diciembre de 1815 fue fusilado en San Cristóbal. En la Nueva España de 1820, el dominio español se habrá vuelto a conciliador gracias al restablecimiento de la autoridad real y a la Iglesia. Todo estuvo bien durante un tiempo hasta que grupos y autoridades peninsulares y eclesiásticos comenzaron a reaccionar en forma desfavorable. Hubieron distintas causas de la caída del imperio de Iturbide, entre ellas la desunión, ambición, ignorancia, entre otras. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Carlos Lara. La república se dividió en distintos grupos, entre ellos los centralistas y los federalistas. La lucha entre centralistas y federalistas fue muy importante, ya que no habían partidos políticos, por lo que se tuvieron que organizar en sociedades masónicas. Los federalistas
se dividían en moderados y radicales. Santa Anna, después de derrotar a los españoles, se convirtió en un héroe nacional, participando en la desintegración de la unión de liberales, radicales y moderados. Para entender mejor esto, debemos saber que los moderados eran un grupo católico, muy conservador. El fundador del conservadurismo fue Lucas Alemán. Es importante saber que los conservadores, después de que Bustamante aceptó la derrota y reconoció a Manuel Gómez como presidente, pactó con Santa Anna para dejarle el camino que lo llevaría a su salida. Eso es todo por hoy. En verdad esperamos que les haya gustado nuestro video. Recuerden, la revolución de este país, nuestro país, es un tema muy interesante, pero también es bastante extenso, por lo que es importante consultar fuentes de información verídicas, ya que a veces la historia puede ser modificada a favor de varias personas que manejan este país. Hasta luego.